¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la segunda clase sobre la guerra con Chile, que es la campaña marítima y la campaña terrestre. Eh, Vamos a empezar el día, vamos a empezar la clase, como siempre lo hacemos en mi área, dándole las gracias a Dios. Les vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias. Le vamos a pedir cosas, ¿no? Siempre le digo que tratemos de pedirles cosas. Eh, la epidemia que estamos viviendo, ¿no? Vemos todos los días la gente cómo se muere, no solamente acá en el Perú, ¿no? Tenemos en la región casos terribles, ¿no? En Chile, en Ecuador ya lo vimos, en Brasil, ¿no? Entonces, somos un barrio, pedimos por el barrio. Justo ahora que toca la clase que con un vecino nuestro, ¿no? Y vamos a ver tradiciones con otros vecinos, pero igual tratemos de eh, pedir, ¿no? Por todos, ¿no? Para que se encuentre una vacuna, para que la gente no sufra, para que podamos salir de nuestras casas. Eh, Bien, vamos a empezar la clase. Había estado teniendo algunas reflexiones con ustedes. Me gustó recibir la llamada de una alumna. Estuvimos conversando un rato. Bien, ¿no? Gracias por esa conversación. Nadie más. Bueno, imagino que quizás no les interesen los temas, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir con las clases. Ustedes me van diciendo cómo las llevo. ¿Está bien? No los quiero aburrir, no los quiero estresar. Veamos lo que tenemos que ver. Vamos ahora a lo que corresponde a la campaña marítima. Vimos los antecedentes de la guerra del salitre, tres actores, Perú, está también Bolivia y nos vamos a enfrentar contra Chile. Eh, ¿Cómo van a suceder los hechos? La declaratoria de guerra, la última clase nos quedamos ahí, ya fue dada. Entonces Chile se va a enfrentar contra Bolivia y Perú. Al mismo tiempo Perú tenía que cumplir su palabra al haber firmado un tratado con Bolivia. En este contexto se va a llevar a cabo esta guerra, ¿no? Que tenemos que ver todos los aspectos. Bien, vamos a ver ahora lo que va a corresponder a la campaña marítima. Con la noticia de la declaratoria de guerra, el gobierno peruano buscó prepararse de manera apresurada para la contienda. La defensa de Tarapacá y su riqueza salitrera era crucial para la economía peruana, ¿no? Las autoridades peruanas van a ver con especial cuidado, porque justamente ahí era donde se encontraba el reducto para salvar la economía peruana, en las riquezas del salitre que se encontraban en la provincia de Tarapacá. Entonces, después de que la misión Lavalle, este embajador que fue enviado hacia Chile, perdiera la capacidad para poder negociar con ellos y ante el impedimento de poder tratar una salida, el Perú se va a ver inmerso en la guerra, ¿no? Entonces, a la fuerza vamos a tener que meternos dentro de la guerra para de siempre lo que nos dicen los historiadores, no estábamos ni preparados ni no estábamos listos en ese momento, ¿no? Por motivos económicos, por motivos sociales, ¿no? Sin duda existían grandes diferencias entre los enemigos. En términos demográficos, Perú tenía más población, ¿no? La población era 2.800.000, 2.750.000 más o menos, era para Perú. Chile tenía 2.500.000 y Bolivia tenía 2.200.000, ¿no? Más o menos Perú era el que tenía más población. En términos demográficos, aunque las cantidades ahora nos parezcan mucho, pero para la época, ¿no?, eran significativas.
eh, Chile contaba con una población más homogénea y una mayor estabilidad política y económica, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico, hubieron dos etapas: la campaña marítima en 1879 y la campaña terrestre, que va a durar del 79 al 83. La campaña marítima, cuyo principal héroe fue Miguel Grau, retrasó por unos meses el ingreso de las tropas chilenas al territorio peruano. Hasta que no cae Miguel Grau, las tropas chilenas no van a poder ingresar al territorio peruano, ¿no? Miguel Grau va a ser la barrera que va a impedir el ingreso de las tropas chilenas al territorio peruano. Pero justamente cuando perdemos la batalla de Angamos, en Punta Angamos, ahí va a ser el momento en el que las tropas chilenas van a empezar a avanzar por el Perú, por la costa peruana. El estado de la Armada peruana, primer subtítulo. Ante la crisis fiscal peruana, que impedía obtener más préstamos externos, la adquisición de armas más modernas y naves de guerra se limitó notablemente, y se volvió más difícil luego del inicio del estado de la guerra. Por su parte, el ejército de Chile, en lo que se refiere a la calidad de sus armas y su organización, debido a las recientes luchas contra las poblaciones originarias mapuches en su frontera sur, ¿no? ¿Qué pasaba? Chile había tenido esta conquista que ellos le van a llamar conquistas del desierto. Ellos venían ya de haber luchado una guerra contra las civilizaciones mapuches al sur de Chile para empezar a conquistar territorios. Ellos estaban mejor preparados que nosotros, inclusive también en ese sentido militarmente, para poder enfrentar una guerra. Perdón. Nosotros, en Perú, no, habíamos visto el contexto el año pasado, en la clase pasada, perdón. Estábamos en una crisis económica, estábamos en una inestabilidad política, no había una cohesión social, había una serie de aspectos que a nosotros no nos permitía estar preparados para la lucha, que era una lucha contra la guerra, a pesar de que cuando el primer momento en el que la población, sobre todo acá en Lima, se entera de que vamos a pelear contra los chilenos, hubo algarabía, la gente salía a la calle, ya se creía que había ganado, ¿no? Lo cual después vamos a ver la guerra en las puertas de nuestras casas con el soldado chileno en las puertas de Lima, ¿no? Algo que fue una afrenta para nuestro honor. Nunca ningún ejército había llegado hasta Lima, ¿no? Va a ser el chileno, nos va a bofetear en la cara y va a ser de verdad en nuestro orgullo de señor virreinal nos va a dar. Sigamos. Como ya se mencionó en la clase pasada, la hegemonía naval peruana, ¿no?, en el Pacífico Sur duró hasta la llegada de las nuevas unidades chilenas. Esto lo vimos en la clase pasada. Durante la época de Castilla se compró mucho armamento, pero después de ello, ya con la crisis económica, se paró de comprar los armamentos, los buques necesarios, y Chile empezó en ese momento también a armarse mejor. Entonces el equilibrio de fuerzas que había en el Pacífico Sur entre Perú y Chile va a resultar que ya no era un equilibrio, sino que la balanza estaba a favor de Chile, sobre todo por las últimas compras que había hecho de armamento. En la primera mitad de la década de 1870, con el tiempo la Guerra del Pacífico, los blindados peruanos tenían menor capacidad ofensiva que los acorazados chilenos. Entonces, Chile estaba mejor preparado, ¿no? De manera de infraestructura, en equipamiento militar, sobre todo para la compra de buques, que nosotros los peruanos, que ya nuestros buques eran demasiado viejos, el Huáscar
y la corbeta Unión. El único, el más importante era la Independencia, que la vamos a perder, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero el más importante de todos era la Independencia, que era un blindado. El Huáscar, en cambio, no. Y la Unión menor todavía, ¿no? Pero Chile tenía sobre todo su armamento estaba en mayor capacidad que la del armamento peruano. Esto es el estado de la Armada. Entonces vimos población, el Perú tenía una mayor población, pero el ejército estaba mejor preparado que el chileno, sobre todo porque ya venía de unas batallas anteriores. La Armada chilena estaba mejor capacitada, tenía mejores armamentos que la Armada peruana, el tipo de armamentos también, ¿no? Chile solamente usaban un tipo de fusil. En Perú tenían distintos tipos de fusiles, en Bolivia también. Entonces no había una cohesión ni siquiera en ese sentido. Conflictos en el mar. El objetivo de Chile era una movilización rápida y la neutralización de la Armada peruana. Ambos países eran conscientes de que el éxito de la campaña marítima iba a ser decisivo. El primer enfrentamiento fue en el puerto de Arica el 21 de mayo de 1879. Este enfrentamiento, el de la batalla de Arica, va a ser una victoria pírrica, que le dicen, ¿no? Victoria pírrica cuando ganas, pero en realidad no ganas, ¿no? Porque el Perú va a perder ahí a su principal barco, a este acorazado que tenía la Independencia. Encalló con una roca que se encontraba ahí en Iquique, ¿no? Y la persona que se encontraba a cargo del buque Independencia era el militar More, ¿no? Que lo vamos a ver después en la campaña. Se va a quitar su uniforme naval y va a empezar a pelear con el ejército, ¿no? Es alguien que va a recuperar el honor ahí y va a morir junto con Francisco Bolognesi, ¿no? No se rinde, el peruano no se rinde, eso aprendemos. Las dos embarcaciones más modernas de la Armada peruana con las embarcaciones más modernas de la Armada peruana entonces eran la Independencia y el Huáscar. Se van a medir frente con la Esmeralda y la Covadonga, dos embarcaciones chilenas antiguas, pues el grueso de la Armada chilena se encontraba en el norte, donde buscaban sorprender a la Marina peruana. El resultado fue adverso para el Perú, pues se logró hundir a la Esmeralda, pero perdió la Independencia, que cayó en una roca, ¿no? Estos buques a los que le ganamos no eran significantes para Chile, ¿no? Aquí es donde vamos a encontrar al principal héroe. Todo mal aquí, ¿no? Porque le vamos a dar a Chile el héroe principal de su guerra, al almirante Prat. Cuando se hunde, el almirante Prat era el almirante de la Esmeralda. ¿No? Estamos viendo que el Huáscar es el único que está quedando en pie. El Huáscar se le va a llamar también por eso Caballero de los Mares, porque va a Grau, ¿no? Porque Grau va a rescatar a todas las personas que van a salir heridas en este enfrentamiento, en el combate de Iquique. Pero va a ser terrible las consecuencias para el Perú. Vamos a perder a la Esmeralda, como les decía. No, perdónenme. Vamos a perder a la Independencia. La Esmeralda era de los chilenos. Vamos a perder a la Independencia y en la Esmeralda se encontraba el almirante Prat. El almirante Prat se va a convertir en ese momento en la figura que va a amalgamar, ¿no? Que va a traer, se va a convertir en el héroe nacional de Chile hasta el día de hoy, ¿no? Es el héroe nacional de Chile, que es el almirante Prat.
Acá vamos a encontrar una historia bien bonita que es la de Miguel Grau. Miguel Grau, cuando logra capturar a, a esta embarcación, a la Esmeralda, va a capturar a las pertenencias de Prat, ¿no? Y va a mandarle una carta Miguel Grau a la esposa, a la viuda de Prat. En la carta le va a enviar Miguel Grau el anillo de compromiso, sus cosas personales y su espada, ¿no? A pesar de que Grau había ganado la guerra, eh, Grau le envía a Prat, le envía a la viuda de Prat las pertenencias de él, junto con una carta, ¿no? En donde le pedía, le decía lo que había pasado y le daba todas las pertenencias. La viuda de Prat le va a devolver una carta. Las dos cartas son bien bonitas, búsquenlas, ¿no? La viuda de Prat también le va a decir, no es que le agradezca, pero se va a mostrar sorprendida por este acto, ¿no? Porque lo que cualquiera podría hacer en un acto de victoria es quedarse al menos con la espada de la persona que le ha ganado, pero no, Miguel Grau lo que va a hacer es entregárselo todo a su esposa, ¿no? Ese le va a dar una figura a Miguel Grau de una gran valentía, de una gran entereza moral. Y también a nosotros. Grau para nosotros por eso figura como nuestro héroe nacional, nuestro héroe naval, porque no tan solo porque era un gran militar, tiene un montón de hazañas en el aspecto naval, sino también porque como ser humano demuestra que Miguel Grau era una gran, pero gran persona, ¿no? Entonces, pero como le digo, ¿no? En la batalla de Iquique, contra quienes estábamos ganando eran embarcaciones que no eran las más fuertes de Chile. Entonces, si va a ser una victoria para la Armada, para la Fuerza Naval Peruana, va a ser una victoria que no es victoria en sí, porque vamos a perder a la independencia. Y era él la mejor arma que teníamos contra la escuadra chilena. Solo se va a encontrar el Huáscar y la corbeta Unión. Seguimos. Durante 5 meses, la Armada peruana evadió a las naves chilenas y atacó los puertos del sur, ¿no? Bombardeó Antofagasta y cortó el cable submarino, elemento clave de comunicación. También en julio de 1871 se apoderó de transportes chilenos Rímac. Esto provocó una crisis en Chile y el cambio de los mandos militares. Después de esto, se van a dar cuenta que solamente con 2 embarcaciones jugaban, ¿no? No podían atacar directamente. Chile tenía 6 barcos, el Perú solamente tenía 2. Se les quedaba el Huáscar y le quedaba la Unión. En cambio Chile tenía 6. Entonces era demasiada la ventaja, no se podía directamente enfrentar a la escuadra naval chilena. Entonces lo que hacía era eso, ¿no? Entraba, atacaba y se retiraba, entraba, atacaba y se retiraba. Entonces va a terminar cortando el cable de comunicación, que después de eso va a ser como una grave crisis en Chile, ¿no? Y van a tener toda una táctica para solamente atacar al Huáscar. ¿Qué es lo que va a pasar? Finalmente la Armada chilena se va a dividir en 2 grupos para capturar al Huáscar, porque era el Huáscar el motivo, ¿no?, por el cual estaban teniendo todos estos problemas. El primer grupo conformado por las naves Cochrane, O'Higgins y Loa, y el segundo por el Blanco Encalada, el Matías Cousiños y el Covadonga. Aquí vamos a llegar hasta Punta Angamos. El 8 de octubre de 1879, luego de acercarse a Antofagasta, durante la madrugada, la flota peruana detectó a uno de los grupos de las naves enemigas e intentó eludirlas. Habían 2 grupos,
¿no? Ve a uno, va por el otro lado, pero al final quedó atrapada entre las fuerzas chilenas porque justamente esa era la estrategia, acorralar al Huáscar. La Unión viene hacia el Callao, pero al final quedó atrapada entre las dos fuerzas chilenas a la altura de Angamos. Siguiendo órdenes del combate del comando, la corbeta Unión aulló a toda máquina, empleando una mayor velocidad. Por su parte, con un gran despliegue de valor, Miguel Grau se dispuso a enfrentar solo con el Huáscar a toda la flota chilena, ¿no? Y luego de recibir impactos de artillería y con la nave casi destruida, los oficiales militares sobrevivientes ordenaron el hundimiento del Huáscar, pero los chilenos consiguieron abordar y capturar el barco peruano. Gran, Grau pereció en este combate. Angamos fue el inicio para perder el mar, ¿no? Esto va a significar que en el caso cuando perdimos a Grau, perdimos el Huáscar, ya estaba perdido el mar. Y si estaba perdido el mar, la suerte estaba echada, ¿no? Porque quien controlaba el ingreso a los puertos iba a ser la Armada chilena. Nosotros ya no podríamos controlar el mar, que era la única vía de acceso que teníamos. Entonces teníamos un embargo, ningún barco, podía entrar hacia Lima. Estaba la flota de Chile frente a Lima, ¿no? Frente a todo el litoral peruano, porque había un embargo, no se podía entrar al Perú hasta que no se solucionara la guerra, ¿no? Entonces la suerte estaba echada. No había armamentos, habíamos perdido nuestra naval, no teníamos cómo guarecernos todas nuestras costas. Entonces recuerden que Chile no tenía Bolivia no tenía barcos, entonces los únicos que van a dominar el mar van a ser los chilenos, ¿no? Entonces de aquí va a seguir lo que va a ser las batallas las campañas terrestres. Vamos a verlas, ¿no? Esta clase va a ser media rápida, ¿no? Porque me acuerdo que cuando estaba yo en el colegio estas clases duraban un montón, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero vamos a tratar de ver lo más que podamos algunas cosas de estos temas. A ver, batalla de Pisagua el 2 de noviembre. Estamos en el año 1879, ¿no? El mar lo tienen libre. Entonces lo primero que van a hacer es, para ir hacia Tarapacá, las tropas chilenas van a desembarcar en el puerto de Pisagua. Pisagua era el puerto de Tarapacá. Pisagua va a resistir, pero va a ser un triunfo para los chilenos. Los chilenos van a ocupar Pisagua, cuando el 2 de noviembre estamos en el año 1879. Las primeras batallas en el sur reflejaron una clara falta de coordinación entre los aliados peruanos y bolivianos. Después del triunfo táctico aliado en la batalla de Tarapacá, en 1879, vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces estamos 2 de noviembre, la batalla de Pisagua, que la ganan los chilenos. Después hasta San Francisco, el 19 de noviembre, que es una batalla rara, ¿no? Descoordinación. Quien se encontraba al cargo de las fuerzas peruanas es Buendía, el general Buendía, pero parece que no tenía mucho carácter, entonces tenía que comandar las fuerzas bolivianas, las fuerzas peruanas. Va a suceder luego también en esto la retirada. Después de aquí se va a retirar Bolivia va a haber algo que se va a llamar, que le van a decir la traición de Camarones. La traición de Camarones es lo que se le denomina en la historia, en la guerra con Chile, cuando los bolivianos
regresan a Chile, a Bolivia, perdón, ¿no? Recordamos por qué habíamos ingresado nosotros a la guerra, ¿no? Por Bolivia. Eh, Daza, que era el presidente, se encontraba al mando y había venido hacia la costa. Para ellos era la provincia del litoral, la perdieron fácilmente. En la primera batalla se van a replegar hacia el territorio peruano, pero cuando están en la batalla, en la batalla de San Francisco, eh, los bolivianos van a decir no están acostumbrados al desierto, sus ejércitos no están bien preparados, vamos a defender el altiplano y van a retirarse hacia Bolivia y van a dejar al Perú solo. Entonces muchos historiadores van a decir a este episodio que se le va a denominar la traición de Camarones, ¿no? El único momento que vamos a ganar va a ser la batalla de Tarapacá. La batalla de San Francisco, un desastre, ¿no? Después de Pisagua van a San Francisco. En San Francisco también logran ganar los chilenos. Las tropas peruanas se repliegan hacia Tarapacá. En Tarapacá, estas tropas que se habían replegado van a triunfar contra el ejército chileno, que se había dividido en dos. Había quedado una parte en Pisagua y la otra parte avanza a Tarapacá. Y antes de esto los bolivianos se regresan al altiplano. Entonces nosotros habíamos ingresado a la guerra por Bolivia y los bolivianos se van a terminar regresando a Bolivia, ¿no? Una parte. Otra parte va a continuar y va a luchar en la batalla de lo que va a ser el Alto de la Alianza, la batalla de Tacna. En el Alto de la Alianza, el viaje, vamos por partes, ¿no? A ver, después del triunfo táctico aliado en la batalla de Tarapacá en 1879, Tarapacá vencemos nosotros, la única batalla que vamos a vencer, la derrota de la batalla de Tacna, la batalla del Alto de la Alianza en 1880 y la caída del puerto de Arica en 1880, el nuevo presidente boliviano Narciso Campero, elevado al poder luego de la deposición de Daza por sus propias fuerzas, decidió reiterar sus fuerzas al interior del altiplano en 1880. No obstante, mantuvo la alianza con el Perú, que se prolongaría hasta 1883. Habíamos visto en la clase pasada que uno de los motivos por el cual el Perú accedió a ir a la guerra con Bolivia contra Chile era porque las autoridades peruanas sentían temor de que si no cumplíamos nuestra palabra e íbamos con Bolivia a combatir a Chile, Bolivia se iba a aliar con Chile y nos iba a hacer la guerra a nosotros. Entonces en Bolivia había contradicciones dentro de su propio país. Habían sentimientos antiperuanos y anti-chilenos hasta el día de hoy, ¿no? Lo pueden ver ustedes si conocen gente en Bolivia. Todos lo odian, ¿no? Son las grandes víctimas, siempre ese discurso. El peruano le ha quitado su territorio, los chilenos le han quitado su territorio, los paraguayos le han quitado su territorio, los argentinos le han quitado su territorio, los brasileños le han quitado su territorio, todos, ¿no? Entonces, para Bolivia fue, pero no seamos tan injustos con Bolivia. Nosotros perdimos un montón, pero quien perdió más fue Bolivia. Bolivia perdió la provincia del litoral, que era la salida del mar que tenían, lo enclavó dentro del altiplano. Hablábamos al inicio del número de habitantes que tenía cada país, ¿no? Perú tenía mayores habitantes, después tenía Bolivia, después tenía Chile. Ahora, como cuestiones de población, en la actualidad Perú tiene 33 millones de personas, Chile tiene 18 millones de personas, Bolivia tiene 10 millones de personas. Bolivia fue el gran perdedor
de la guerra del Pacífico, que esos resultados le van a venir hasta el día de hoy, ¿no? Se terminó replegando en el altiplano y no pudieron avanzar desde ahí, ¿no? Mucho de su situación le van a culpar a que no tenían salida hacia el mar. Pero regresemos al campo de batalla. El 27 de noviembre, la batalla de Tarapacá, que como les decía era el único triunfo que tuvimos nosotros los peruanos. El viaje de Mariano Ignacio Prado el 18 de diciembre. Estamos en el año 1879. 1879, el Perú no tenía armamentos, el Perú no tenía cómo luchar contra Chile, y los bolivianos también se habían retirado de la batalla. Entonces el Perú se encontraba solo para pelear contra Chile y necesitábamos armamentos. Entonces el presidente de ese entonces, que era Mariano Ignacio Prado, decide, quizás no muy tácticamente, dejar él su puesto de presidente e irse a Europa a buscar armamento directamente él. Él decía, si yo voy, a mí me van a dar el armamento. Pero lo que va a pasar es que cuando estaba allá le van a hacer un golpe de estado. Va a dejar acá a su vicepresidente y le van a hacer un golpe de estado. Así como a Daza también lo van a sacar del poder, ¿no? Eso va a significar que las fuerzas peruanas y las fuerzas bolivianas, la inestabilidad era atroz, era un desastre, ¿no? En cambio, en Chile durante la guerra van a haber elecciones y van a cambiar de presidente, van a sacar a Aníbal Pinto, que se encontraba de presidente cuando empieza la guerra, y van a cambiar de presidente con elecciones democráticas, ¿no? Como si nada hubiese pasado. En cambio, aquí en Perú o en Bolivia, la situación era, la inestabilidad era terrible, ¿no? Golpes de Estado. ¿Quién se va a volver presidente del Perú? Va a ser Nicolás de Piérola, que ahora la historia lo llama como el traidor ahora, es Nicolás de Piérola. Búsquenlo, ¿no?, en internet y se van a dar cuenta de que hay un montón de historias sobre Nicolás de Piérola y Mariano Ignacio Prado no. Pero me acuerdo que cuando yo era chico, mis profesores en la escuela me trataban de enseñar que el traidor a la patria era Mariano Ignacio Prado, que él había recolectado todo el dinero que pudo con las grandes familias de ese entonces y fue a comprar armamentos a Europa y nunca regresó. Regresó su hijo 50 años después, instaló en este país el grupo empresarial más grande que tuvo, de mayor prestigio, de la Compañía Popular y Porvenir, que tenía un banco también importante, el Banco Popular. Ese banco hacía hasta conjuntos habitacionales, el barrio Porvenir en La Victoria, ¿no? La figura de Prado es una figura que es controversial, ¿no? Las figuras van yendo de un lado hacia otro, ¿no? La figura de Prado ahora ya no me parece que como la están rectificando, pero cuando yo era más chico, sobre todo cuando tenían la influencia de los militares, Prado era el traidor. Bien, vamos a seguir. No obstante, mantuvo la alianza Bolivia. Como les decía, Bolivia había dos partidos importantes. Un partido que decía que debía de aliarse con el Perú y otro partido que decía que debía de aliarse con Chile. Entonces, había grandes contradicciones dentro del mismo país, ¿no? ¿Cuáles van a triunfar? Al final el país es el que va a salir perdedor. Bolivia va a ser el gran perdedor de la guerra, aunque nosotros también, porque no era una guerra en la cual ni siquiera lo vimos con el tema anterior. Al inicio de la guerra nosotros no teníamos nada que ver y tuvimos que entrar en esta guerra. Bien. Héroe de la forzada defensa peruana de Arica y del famoso Morro el 7 de
junio de 1780 fue el coronel Francisco Bolognesi, que decidió resistir hasta quemar el último cartucho, que fueron sus palabras, ¿no? No había en el mar nada que los protegiera a los peruanos. Los bolivianos se habían retirado, solamente estaban los chilenos para enfrentarse contra los peruanos, y había que defender el puerto de Arica. Estaba Francisco Bolognesi dirigiendo la escuadra peruana, y le van a ofrecer a Francisco Bolognesi: te rindes y te perdonamos la vida, o vas a morir y vamos a igual a tomar Arica porque tenemos mejores armas, estás rodeado, ¿no? Chile había hecho una buena táctica. Chile había ido por el norte, había desembarcado por Hilo y había descendido por Tacna, y fue ahí donde se va a llevar a cabo la última de las grandes batallas de los tres ejércitos, que va a ser la batalla de el Alto de la Alianza. La batalla del Alto de la Alianza es la batalla de Tacna. Estaban peleando lo que quedaban, las fuertes, los colorados, que le van a decir en Bolivia, que no van a querer, van a sacar el pecho por Bolivia, porque también ellos estaban de acuerdo en pelear contra los chilenos. Entonces, en la batalla del Alto de la Alianza van a pelear bolivianos, van a pelear peruanos contra los chilenos, pero la escuadra chilena estaba mejor armada, como les decíamos, estaba en una mejor, tenía mejores armas, mejor armamento, eran más tácticos, ¿no? Habían venido desde Hilo, sorprendieron, eran muy bien como habían actuado todos los chilenos en toda la guerra. La única falla fue que tuvieron aquí en Tarapacá, ¿no? Que se dividieron en dos. Fue el único momento, y en ese momento le ganamos, pero todo el resto de tiempo estuvieron muy bien focalizados, pensando lo que tenían que hacer, ¿no? Para ganar, y todo lo hicieron muy bien. Pero en la batalla de Arica, que va a ser el 6 y el 7 de junio, los peruanos se van a ver que van a estar rodeados, ¿no? Y ahí vamos a escuchar estas famosas palabras que Francisco Bolognesi le va a decir al emisario, que va a decirles a los van a venir unos emisarios chilenos a decirle, ¿no? Rindan el Morro, rindan Arica, porque igual van a perder. Entonces Francisco Bolognesi le dice: no me rendiré y pelearé hasta quemar el último cartucho. Dicho y hecho, Francisco Bolognesi logra dar al Perú este héroe que el Perú necesitaba. Obtuvimos dos héroes: un héroe en la naval, el Caballero de los Mares con Miguel Grau, y vamos a obtener un segundo héroe, Francisco Bolognesi, al no rendirse a las fuerzas extranjeras y pelear hasta la muerte. Después de esto va a llevarse a cabo el 22, el 25 y el 27 de octubre de 1880 una reunión en la fragata La Caguana. ¿Qué era la fragata La Caguana? Estados Unidos, Inglaterra y Francia van a tratar de intervenir en la guerra, ¿no? Y van a decir: ya está, ya ganaron, pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces Chile quería más, quería que se le pagara por la guerra, quería que se le ceda a perpetuidad Tarapacá, que se le ceda a perpetuidad Arica, que se le ceda a perpetuidad Tacna, que se le ceda a perpetuidad Moquegua, y los peruanos van a decir: no, es demasiado, no vamos a ceder tanto. Entonces desde ahí va a empezar lo que va a ser la resistencia en la capital. Van a avanzar hacia Lima, van a venir hacia Lima las tropas chilenas.
vamos a encontrar ahí. Esto es lo que va a pertenecer a, estamos en el año ya 1880, la conferencia de la Caguana, ¿no? Que es esta para ver si es que se logran poner de acuerdo y no se van a poner de acuerdo, ¿no? En 1880 vamos a encontrar a Patricio Lynch. Va a llevar a cabo una expedición desde Huacho hasta Paita para destruir los bienes públicos y las haciendas. El gran infame, ¿no? Si hay alguno en una guerra, si a alguien se le puede llamar así, en una guerra, ese tendría que ser para nosotros Patricio Lynch. A nosotros nos va a doler un montón la guerra, porque no solamente que van a no tan solo es porque vienen a Lima, atacan todas las haciendas, todas las ciudades del norte y de la costa del país, ¿no? Todas las ciudades, los chilenos llegaban, pedían cupos, destruían. Vamos a tener aquí lo vamos a tener a los chilenos 2 años ocupando la ciudad, 3 años casi ocupando la ciudad, se van a llevar todo lo que van a poder, ¿no? Entonces eso va a quedar en el recuerdo permanente de los peruanos de la época, ¿no? Pregúntenle a sus papás cómo han estudiado ellos la guerra con Chile, ¿no? Para nosotros los chilenos eran terribles, los malditos, ¿no? Eran los que destruyeron a este país. Así crecimos. ¿Por qué? Por tipos como Lynch, ¿no? Lynch iba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, robando, sacando dinero, pidiéndole cupos a la gente, ¿no? Todo el norte peruano. Y recuerden que el dinero peruano ya no valía nada. Estábamos en un bloqueo total, era la guerra, ¿no? Y miren el año, cuando hemos empezado en el 79, estábamos en el 80 y la guerra seguía, ¿no? ¿Qué va a pasar hasta el 81? Van a empezar, los chilenos van a decir, bueno, vamos a tomar Lima. Y van a venir a tomar Lima, ¿no? Y van a tener estas batallas que se van a llevar a cabo en la misma ciudad de Lima. La resistencia de la capital quedó en manos de los civiles a mando del dictador Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola le había hecho, recordemos, un golpe de estado a Mariano Ignacio Prado, que se había ido a comprar armamentos a Europa y nunca regresó, ¿no? Quien tomó el poder en ausencia del poder del presidente Mariano Ignacio Prado. Este último decidió viajar fuera del Perú a conseguir armamentos. Fueron organizadas 2 líneas defensivas, una en San Juan y Chorrillos y la otra en Miraflores. Pero se produjo la derrota y las tropas chilenas destruyeron ambos lugares. Estas batallas, la batalla de San Juan y Chorrillos, era la primera línea defensiva, que era una línea muy larga, la ven ahí en la ilustración que se les ha mandado, era una línea muy larga, ¿no? Entonces los chilenos rápidamente la van a romper. Esa línea, la de San Juan y Chorrillos, era la línea del ejército regular. Y había otra línea más atrás que era la línea de Miraflores. La línea de Miraflores era la línea en donde van a estar los ciudadanos de a pie, ¿no? Nosotros, imagínense que hay una guerra. Yo imagino que muchos de ustedes, yo mismo iría y me pongo a servicio de mi patria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos peleando por nuestras familias, estamos peleando por la gente que queremos, por nuestra patria. Es la línea de Miraflores, va a ser esa línea. Entonces, la línea de San Juan y Chorrillos van a atravesarla los chilenos rápidamente, y la línea de Miraflores también la van a atravesar, ¿no? Y va a morir ahí mucha de los jóvenes limeños, pero no solo limeños, porque venían a rescatar a la ciudad de todas partes del Perú, ¿no? Por eso les digo que para nosotros fue una cachetada en la cara a todos los peruanos la guerra con Chile, como toda guerra, ¿no? Pero nos tocó un montón porque la guerra nos vino a nosotros y estuvo en las
puertas de nuestra ciudad estuvimos a los chilenos acá durante varios años, ¿no? Nos humillaron, pero nos humillaron mal. Destruyeron ambos lugares. La posesión de las delegaciones extranjeras influyó en la negociación para una ocupación pacífica de la capital que ocurrió a partir de 1881. Después vamos a ver cómo es que termina la guerra y cuáles van a ser las consecuencias de la guerra, ¿no? Pero, como les digo, la guerra es una guerra y todos terminan mal. Entonces, no todos los perdedores terminan mal. Siempre hay perdedores y vencedores. Los vencedores van a ser los chilenos. Los chilenos desde ahí van a empezar a subir, a solucionar sus problemas económicos, a tener una mejor estabilidad que ya la tenían, ¿no? En cambio nosotros vamos a vernos envueltos en lo que vamos a llamar el segundo militarismo. Si recién acabamos de terminar el primer militarismo en el 72 con el ingreso de justamente Prado, ¿no? Lo recuerda en la clase pasada con el civilismo, con el civilismo, lo recuerda la clase antepasada. Ahora de nuevo nos vamos a ver envueltos en militares ocupando los gobiernos para hacerse cargo de este país y la futura reconstrucción de este país. Pero ahorita todavía estamos en 1881, ha sido ocupada Lima y se ha perdido la guerra. La guerra se ha perdido, ¿no? Los frentes de batalla, la campaña marítima, la campaña terrestre, todas las líneas defensivas los chilenos han ido venciéndolas, los chilenos se han retirado, ¿no? Y va a ser para este país una afrenta que hasta que el día de hoy todavía no nos vamos a poder recuperar. En el orgullo nos va a doler, ¿no? Y eso duele más. Bueno, chicos, ya saben lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido esta clase. Hagan su material de estudios. Nos estamos viendo.